No, que estamos hablando de que era un sinvergüenza y que Jesús me quería, daba la cara por mí. Entonces, claro, cambió totalmente todo. Y en la esperanza y en la súplica, Él actúa, se tira del cielo, baja por cada uno de nosotros. Soy Ana Finat, aunque me llaman Ani cariñosamente. Tengo 36 años, llevo 15 años casada y tengo 4 hijos. When I was young, just a boy, dreamed of falling in love with a girl like you. Yo nací en Madrid, aunque nada más nacer me fui a vivir a Toledo, a la finca de mis abuelos, con mi hermana melliza, somos 2 hermanas. Y ahí ya me quedé hasta que cumplí 18 años. He crecido en una familia católica que me han intentado inculcar muy buenos valores. Mi madre es una mujer muy piadosa y mi padre siempre ha tenido mucha devoción a la Virgen María y tuvimos una infancia muy sana porque íbamos al pueblecito, al colegio del pueblo. Luego por las tardes pues estábamos siempre por el campo jugando con los niños que vivían por ahí, entre animales, una infancia muy sana. Y luego era también muy familiar, porque los fines de semana venían todos mis primos de Madrid, nos juntábamos muchísimos, éramos 16 primos, todos más o menos de la misma edad. Y luego además en el campo donde crecimos, vivían también mis abuelos y otros tíos míos con mis primos. Entonces hemos tenido una infancia muy, muy familiar y maravillosa, la verdad. En casa tenemos una iglesia y donde nos bautizábamos, hacíamos la primera comunión, todo, donde se casaron mis padres, mis tíos, y ahí los domingos nos reuníamos toda la familia, celebrábamos misa y bueno, pues mis primos los mayores hacían de monaguillo, nosotras recuerdo que salíamos a leer, bueno, todos participábamos de la misa, nos juntábamos un montón y era muy bonito. Y luego así los primeros recuerdos que tengo como de Dios, de pequeña o de la Virgen, son que me acuerdo que mi madre nos compró a mi hermana y a mí unos cuadernitos y nos regalaba estampitas de la Virgen, de santo, entonces nosotros las íbamos coleccionando y yo me acuerdo que me hacía muchísima ilusión y cuidaba ese cuadernito muchísimo. Y luego también recuerdo que de pequeñita mi madre tenía libros de santos y yo los cogía, me encantaba y siempre los veía, los hojeaba y luego cuando aprendí a leer, me acuerdo que me encantaba leer las historias de los santos y me encantaba San Francisco de Asís, porque yo tengo pasión con los animales, me encantan y entonces me sentía súper identificada y de hecho había una oración suya, la de Loado seas mi Señor, que recuerdo que le pedí a mi madre que me la imprimiera y la recorté y la llevé siempre en la agenda escolar. Todos los años, desde muy pequeñitas, organizábamos con mi madre y con mi abuela y mis primos y tía una peregrinación a Lourdes desde chiquititas todos los años y era el viaje más esperado, nos encantaba ir. Luego cuando ya fui entrando en la adolescencia, ya digamos que dejamos el colegio del pueblo con 13 años, nos cambiaron a un instituto en Toledo. Ya mi carácter había empezado a cambiar, yo me había empezado a volver contestona, más rebelde. Nosotros habíamos vivido en una burbuja en el campo, ¿no? Sí, en una burbuja. Y al llegar al instituto empezamos ya, me acuerdo, a ir de botellón. Nos bebimos la primera copa, nuestros compañeros fumaban. Empezamos a ver, pues eso, tenían se tonteaban entre ellos, se liaban, bueno, vimos los primeros porros, pues digamos que llegamos a otra realidad y yo que ya de por sí me estaba cambiando el carácter y me estaba volviendo rebelde y yo recuerdo que me volví súper contestona en casa
y estaba todo el rato castigada. Recuerdo una frustración horrible porque me pasaba el día castigada en mi cuarto y yo tenía propósito de no volver a hacerlo, pero es que todo el rato y volvía a hacerlo y volvía a hacerlo, entonces me sentía súper frustrada. Y mi hermana, en cambio, era súper buena y bueno, pues eso me producía mucha frustración. Luego, con 14 años, empezamos a ir a Madrid, a casa de mis abuelos, para ver a nuestros amigos, porque teníamos amigos de verano que todos vivían en Madrid. Y entonces, con 14 años, mi madre nos empezó a mandar a casa de mis abuelos que vivían en Madrid, mis otros abuelos, y ahí pues veíamos a nuestros amigos de verano y empezamos a ir a discotecas, a hacer unos planes, bueno, divertidísimos. Mis amigas de Madrid estaban mucho más adelantadas que yo. A mí eso me parecía fascinante porque yo, o sea, a mí, no sé, era un trasto, todo lo que estuviera así un poco fuera de, o sea, estuviera un poco prohibido, a mí me llamaba mucho la atención y yo me fui pegando a todas las amigas, pues a las más adelantadas, a las más así, me fui pegando a ellas. La misa me parecía un suplicio, me aburría muchísimo y Dios, yo le concebía como un Dios castigador, a mí me daba muchísimo miedo, pues yo comprendía que tenía que cumplir unas normas, unos mandamientos y que si no los cumplía me iba a ir al infierno, me iban a venir unos castigos horribles, unas desgracias horribles. Y a mí eso, pues entre que no lo entendía y que me aburría muchísimo la misa, la verdad que fui perdiendo muchísimo interés en todo lo religioso. Y luego ya con 18 años decidimos irnos a vivir a Madrid, a estudiar la universidad. Recuerdo que mis padres primero nos mandan a una residencia de monjas y estuvimos ahí, pues creo que fue un año. Y en ese año yo recuerdo que la universidad no la pisaba, o sea, yo no iba a clase. Mi hermana era muy responsable, estudiaba muchísimo, casi no salía. Mi hermana estaba todo el rato en su cuarto y ella era para mí como una madre, ella ejercía de madre, porque mi hermana Casilda y yo éramos uña y carne, habíamos sido toda la vida y éramos por aquel entonces uña y carne, seguimos siéndolo. Y habíamos hecho todo juntas siempre. Y ella estaba preocupada por mí porque, pues eso, yo era rebelde. Entonces, ella estaba todo el día estudiando y todo el día metida en su cuarto. Y yo no pisaba la universidad, no iba a clase, estaba todo el día en la calle. Yo me había hecho muy amiga de una chica que era un trasto, era tremenda, y me pasaba la vida metida en su casa. Yo me escapaba de la residencia y me iba a dormir a casa de esta niña, que esta niña tampoco iba a clase, y así me pasé un año. Entonces Casilda, mi hermana, estaba preocupadísima. Al año mis padres nos cogen un piso, a mi hermana y a mí, que eso ya fue la perdición. Total, que nos mudamos al piso, las dos solas. Y bueno, eso ya fue tremendo porque eran fiestas todos los días de la semana, amigos metidos ahí, los vecinos estaban, los pobres que no podían más. Bueno, pues en esa época me presentan unos amigos a mi marido, empezamos una relación que era muy inestable y muy tóxica, tenemos muchas idas y venidas. Pero aunque yo no lo sabía por aquel entonces, yo estoy segura que Dios me hizo un regalo conociéndole, porque me ayudó a salir de ese ambiente de tonteos, de estar todo el día en la calle, que yo creo que me hubiese acabado perdiendo. Bueno, por aquel entonces yo solo iba a misa cuando estaba con mi familia para cumplir, porque si no, no pisaba una iglesia. Todo lo relacionado con la iglesia, los sacerdotes, todas las monjas, todo eso a mí me parecían extraterrestres, me parecían personas distantes y yo no me interesaban nada, esa es la realidad. Empiezo pues ya una relación con mi novio. Yo es verdad que a mí me habían inculcado desde siempre, desde pequeñita, la castidad hasta el matrimonio y yo siempre me lo había tomado en serio, pero al empezar con mi novio, a los pocos meses, la verdad que deseché la idea. Acabé diciendo esto es una tontería y nada. Al cabo de un año y pico de noviazgo me quedo embarazada. Yo tenía 20 años y mi marido 22, el que era mi novio por aquel entonces, mi marido 22.
Al principio fue un shock tremendo, fue difícil. Los dos éramos muy maduros. Yo personalmente decía, pero ¿cómo voy a hacerme cargo de una niña, de un bebé, si no soy capaz ni de hacerme cargo de mí misma? Pero bueno, aunque es verdad que mucha gente de nuestro entorno, amigos y eso, nos sugirieron abortar porque nos decían vais a fastidiaros la juventud, vais a fastidiaros la vida, tenéis un montón de planes, de proyectos que hacer, vuestra relación es un horror, nos decían, vuestra relación es un horror, no vais a aguantar ni 2 telediarios juntos. Pues la verdad es que nunca nos planteamos abortar, nunca, y nada, y seguimos adelante con muchas dificultades. La verdad que a mí el embarazo me hizo madurar de golpe, pero no fue el caso de mi marido, que le costó mucho asumir que ya no podía seguir llevando la vida que había llevado hasta entonces. Entre semana estudiaba porque quería acabar la carrera, pero los fines de semana pues él quería salir, quería llevar su vida de antes. Y eso la verdad que nos provocó pues discusiones, bueno, fue complicado. Entre tanto decidimos casarnos porque queríamos, eso lo teníamos claro, que queríamos que nuestra hija naciera dentro de una familia y nos casamos, mi marido acaba la carrera y empieza su trabajo y por su trabajo empezamos a viajar por el mundo, le destinaban un año a un país, otro año al otro, nos mudamos continuamente, yo con mi hija de 1 año sola. Mi marido trabajaba de sol a sol y bueno, eso por un lado, y luego que mis amigas, mi hermana seguían pues en la vida de esa edad que les correspondía, saliendo de fiestas, viajes para arriba, viajes para abajo. Es verdad que también les costaba hacer plan conmigo porque aguantaban un ratito, pero al final estar con un bebé pues les aburría. Y a mí todo eso pues, me afectó mucho y entré como en una espiral de depresiones que iban y venían. Eso también unido a que mi marido no terminaba de madurar, porque yo al final estaba cargando con la responsabilidad de nuestra hija, porque ahora justo nació nuestra segunda hija a los 2 años. Nació nuestra segunda hija, yo estaba cargando con la responsabilidad de la educación de las niñas. Él es verdad que trabajaba todo el día, pero los fines de semana él seguía pensando en pasárselo bien, no terminaba de asumir su nuevo papel. Dios hizo uso de nuestras familias para sacar adelante nuestro matrimonio, porque gracias a ellas y a la mano de Dios nos fueron apoyando, nos fueron animando y fuimos sacando adelante el matrimonio, que si no estoy convencida de que hubiese hecho aguas. Después de 6 años nace mi tercer hijo. Por aquel entonces yo estaba súper herida, pues porque fruto de todos los años anteriores de lucha matrimonial. Mi marido ya había cambiado, había conseguido madurar y la verdad que era un marido maravilloso, pero yo no era capaz de verlo y le reprochaba sin parar pues todo el pasado. Y entonces nos distanciamos muchísimo, teníamos todo el rato discusiones, él me pedía más cariño, más atención y yo estaba centrada en mis hijos, en mi casa, en mi trabajo. Y total, que llegamos a los 13 años de matrimonio y la conclusión es que mi matrimonio estaba en punto muerto y mi fe también. Recuerdo que mi marido y yo discutíamos también por la misa, porque él me pedía que fuéramos a misa con los niños y yo me negaba. Yo por aquel entonces ya no iba a misa, lo de confesarme me parecía una tontería, porque decía, ¿para qué me voy a confesar si luego al día siguiente voy a volver a pecar? Entonces llevaba muchísimo tiempo sin confesarme. Y bueno, esa era una de nuestras discusiones recurrentes. Luego también me acuerdo que me llegué a convencer de que después de la muerte no había nada. Me acuerdo que mi madre me hablaba del cielo, del tal, y yo le decía, ay, qué aburrimiento. Yo, el cielo, digo, a mí el cielo, yo le decía, a mí el cielo me da vértigo, digo, yo ahí toda la eternidad, digo, qué pereza, tal.
y llegué a ese punto. Por aquel entonces mi hermana era influencer, tenía muchos seguidores en Instagram y recuerdo que me sacaba en sus redes y cada vez que me sacaba sus seguidores le comentaban que ¡ay, cómo es tu hermana, qué divertida, cómo habla! Tienes que hacerle un perfil público, porque claro, me intentaban agregar y no podían porque mi perfil era privado. Y entonces mi hermana siempre me insistía, Ani, tienes que hacerte un perfil público, Y yo le decía, no, porque a mí no me interesa, déjame tal, no sé qué. Total, que ella, que nunca me hace caso, cogió y me creó sin permiso un perfil público. Y empecé a tener muchísimos seguidores, pero súper rápido. When I was young, just a boy, dreamed of falling in love. Así me vi de repente inmersa en el mundo influencer. Entonces empecé a tener eventos, fiestas, un montón de planes con mi hermana encima, que era mi máximo plan. Viaje para arriba, viaje para abajo. Luego cada vez que ponía algo en Instagram eran halagos, piropos, todo buenas palabras. Y bueno, íbamos por la calle, me acuerdo, y paraban a Casila, me conocían a mí, bueno, pues un mundo, imagínate, lo compaginaba con mi trabajo. Luego cuando llegué a tener un número de seguidores, encima empecé a ganar dinero, porque ya me empezaron a coger para hacer publicidad a marcas y me pagaban. Total, que ya entré en un mundo que me pareció fascinante. Pero curiosamente, teniendo aparentemente todo, porque lo tenía todo, a mí siempre me asaltaba, no sé, yo me sentía vacía y sentía que no tenía paz, y siempre me acuerdo que me asaltaba la idea. Yo pensaba, cuando se acabe mi vida, ¿qué recuerdo les voy a dejar a mis hijos? ¿Qué voy a haber hecho? O sea, me decía a mí misma, ¿qué voy a haber hecho por los demás? No sé, siempre me asaltaba esa idea, pero bueno, yo me la quitaba de la cabeza y decía, bueno, mira, la vida son 2 días, hay que vivir y la voy a pasar bien y ya está. Y en eso estaba. Total, que un día 2 amigos, que además que les queríamos un montón y les teníamos mucha confianza, nos cogen a mi hermana y a mí y nos hablan de un retiro espiritual que se llama Seminario de Vida en el Espíritu. Nos cuentan que ellos estaban también metidos en el mundo de las redes y nos cuentan que es la bomba, que es maravilloso de verdad, que lo tenéis que ir, que te cambia la vida, que es súper sanador, que vais a conocer de verdad a Dios, que vais a aprender a verle en todo, en la vida, en cada cosa que hagáis, tal. Bueno, nos empiezan a contar y yo me acuerdo que les escuchaba y decía, estos han perdido la cabeza, se han vuelto locos, pero y os tenéis que apuntar, y yo les decía sí, pero ya me han visto estos 2, digo, vamos, no me paso yo un fin de semana, otro fin de semana, porque ya había hecho más retiros, yo digo, no me vuelvo a pasar yo un fin de semana escuchando charlas y rezando, pero ni loca, gasto yo un fin de semana de mi vida en eso, pero bueno. Total, que mi hermana, que no hace ni caso, ya lo he dicho antes, coge y me apunta, sin preguntar. Nos apunta a mi marido y a mí, y ella con su marido. Y va pasando el tiempo y llega el fin de semana del seminario. Total, que llega el viernes, que nos teníamos que ir por la tarde, y yo le digo a mi marido por la mañana que yo no voy, pues yo estaba convencida de que yo no iba. Digo, yo no voy, Y mi marido me dice, no, tenemos que ir, yo que yo no voy, yo convencida de que no quería ir. Y total, que mi marido me lleva a rastras y nada, vamos ahí. Y la verdad que yo dije, mira, pues ya que estoy aquí, te voy a pedir, Señor, digo, ya que estoy aquí te voy a pedir que arregles mi matrimonio, porque yo estaba tan herida que decía, no tenía ninguna esperanza en que mi matrimonio se arreglara, pero cero. Y entonces me planteé ahí con esa única petición, digo, que arregles mi matrimonio. Y bueno, pues fue desarrollándose el retiro, y la verdad es que Dios me escuchó, pero no solo me escuchó, sino que ahí le conocí. O sea, todo ese Dios castigador al que yo tenía miedo, toda esa idea de Dios que yo tenía desde pequeña cambió, porque es que me dio literalmente un bofetón de amor que es que fue brutal, fue como
experimenté su amor, experimenté el amor de la Virgen, un amor que te perdona, que te dice, mira, no, es que me da igual lo que hayas hecho, es que te quiero, es que confío en ti, es que para mí eres valioso, es que te necesito, olvídate de lo que has hecho antes, vamos a empezar de cero. Es brutal, fue brutal. Acaba el seminario y yo ya, sinceramente, a mí Dios me había robado el corazón y yo tenía una necesidad de buscarle, una necesidad continua de buscarle, total, que empiezo a ir a alabanzas, por supuesto retomo las misas los domingos, poco a poco empiezo a ir a misa diaria, que para mí a día de hoy es mi medicina, es fundamental. Empiezo a rezar el rosario, bueno, así poco a poco, ¿no? Poco a poco, y me fui encontrando con él, encontrándole en distintas cosas, y empecé a verle en todo en mi vida, en todo, o sea, en las cosas buenas que me pasaban, pero también en las cosas malas veía su mano como para demostrarme mi pequeñez, como no sé, bueno, maravilloso. Dios se vuelve el centro de mi vida, y yo lo único que pensaba ya es en hacer lo que Él quisiera, en agradarle, en intentar consolarle, reparar su corazón, ¿no? Que bastante tiene, en que fuera el rey de mi vida. Después del seminario de vida en el Espíritu, yo siento la necesidad como de buscarle, de encontrarme con él y además de devolverle todo el amor que me había dado. Y bueno, lo primero que hago es retomar las misas los domingos. Por supuesto, vuelvo a la confesión, que es un sacramento súper sanador y súper reparador, os lo recomiendo. También empiezo a ir a misa todos los días, que para mí es una medicina bestial. Y a raíz del seminario también me surge un viaje a Fátima, una peregrinación a Fátima, en la que la Virgen me regala a mi director espiritual, estoy convencida que fue un regalo de la Virgen de Fátima, y con él poco a poco consigo sanar mis heridas, por fin sanar mis heridas que tenía con mi matrimonio y vuelvo a enamorarme de mi marido, consigo que mi matrimonio se estabilice y bueno, estamos mejor que nunca. De hecho, este año hemos renovado mis votos matrimoniales, hemos hecho 15 años de casados, hemos renovado nuestros votos, he entronizado mi casa al Sagrado Corazón de Jesús, que es una ayuda imprescindible, lo he notado un montón. Y también el Señor me ha ido regalando una familia espiritual que me acompaña, me apoya, me ayuda, me sostiene en este camino que no es fácil para ir creciendo y acercándome a Él. Dios se vuelve el centro de mi vida, yo decido que quiero que sea el Rey y el centro de mi vida y empiezo a sentir, yo siento que mis redes sociales tienen que ser para Él, pero a mí me quitaba muchísimo la paz hablar de Dios en una publicación y a continuación ponerme a dar publicidad de camisetas o de calcetines, a mí que me quitaba muchísimo la paz. Entonces decido que todo lo mío es tuyo, Señor. Y bueno, pues me dedico todas mis redes a Él. Al principio, pues me surge el reparo, ¿no? De decir, cuando le entregue todas mis redes voy a perder a todos los seguidores, entonces ¿de qué me va a servir si no voy a tener a quién evangelizar, ¿no? Me surge ese miedo. Pero luego pienso, bueno, pues ya está, digo, si son 3 almas que evangelizar, pues ya está, tú lo vas a hacer, Señor, no yo, así que ya está, lo que tú quieras. Y el caso es que somos cada vez más, es alucinante, es milagroso, o sea, cada vez vamos sumando, no es que no hemos perdido, somos cada vez más. Y yo veo un montón la mano de Dios, es un milagro, es increíble. Un día como que sentí que Dios me pedía
que acercar a los sacerdotes a la gente, porque yo ya he contado anteriormente que para mí los sacerdotes eran personas súper distantes, como para mí eran, lo que he dicho, como extraterrestres, que es verdad que a raíz del seminario de vida en el Espíritu eso se había esfumado. Pero bueno, yo siento esa llamada y entonces digo, ¿cómo puedo hacerlo? Y estábamos justo que había empezado la guerra de Ucrania. Y yo pienso, bueno, pues voy a buscar a algún sacerdote que quiera rezar conmigo el rosario por la paz. Y encuentro un sacerdote en Toledo, el padre Valentín, que quiere rezarlo conmigo y empezamos a rezar el rosario juntos, en directo, una vez a la semana, y rezándolo en los misterios. Me acuerdo que en cada misterio la gente preguntaba muchísimo, empezaban a preguntarle cosas y tal. Y yo empecé a ver que la gente tenía mucha sed de Dios, mucha necesidad de aprender, de conocer. Y así hablando, dijimos, oye, ¿por qué no empezamos a hacer catequesis, ¿no? Y total, que así empezamos poco a poco a hacer catequesis. Obviamente, yo soy una ignorante más, entonces yo tenía que buscar sacerdote, pero yo no aporto nada, yo solo aporto preguntas de ignorante. Y así poco a poco fui tirando de sacerdotes que quisieran ayudarme. Y a día de hoy, pues en mis redes subo meditaciones que me gustan, de evangelios de sacerdotes, de homilías. Bueno, mis instacatequesis, que las subo también tanto en mi canal de Instagram como en mi canal de YouTube. Luego también pongo pues reflexiones de libros religiosos que me he leído, que me parecen inspiradoras. Y luego también hay mucha gente que me escribe por privado, me cuenta sus problemas o me hace preguntas. Y yo, bueno, pues intento escucharles, porque no puedo ayudarles mucho porque, repito, soy una ignorante, pero sí les aconsejo mucho que vayan a sus parroquias, que busquen sacerdotes, que tiren de los sacerdotes, que les hagan sacerdotes, y que, como he hecho yo, que tengo a mi director espiritual, pues que vayan a las iglesias y pidan ayuda a los sacerdotes, que son los que de verdad les van a ayudar. Otra de las cosas que también hacemos y que me encantan es, hemos creado una asociación para gente necesitada que se llama Anahuim, y organizamos unos seminarios de vida en el Espíritu que consisten en que viene gente, ¿no?, que paga el seminario a gente necesitada. Entonces viven el seminario con ellos, viven la experiencia juntos. Desayunan juntos, comen juntos, cenan juntos, viven todo el seminario juntos, comparten su vida, ¿no? Y es brutal, o sea, es porque el Señor con los pobres es que se vuelca de manera especial. Entonces son seminarios para gente necesitada, que apadrinados por gente normal, gente que tiene dinero, ¿no?, que puede permitírselo, y son súper especiales. Eso también los organizamos mi hermana y yo con la familia Nahuim. Yo toda la vida había crecido pensando que la religión quitaba toda la libertad y era un rollo y era todo unas normas aburridas. Puedo decir que a día de hoy me siento más libre que nunca. O sea, el dejarle en manos de Dios todas las preocupaciones, los problemas, las angustias, todo, dejar todo en sus manos, da una libertad y una paz interior que es que ninguna otra cosa puede dar. Además, queriendo a Dios, aprendes a querer a los demás, y queriendo a los demás como Dios les quiere, recibes un amor, o sea, un amor mucho mejor. Soy felicísima y que estoy súper agradecida a Dios de que nunca haya tirado la toalla conmigo, de que a pesar de haber estado tirando de mí toda la vida y yo huyendo de Él y tirando y yo huyendo, que no haya tirado la toalla conmigo y que de verdad que haya, hasta que me ha conseguido robar el corazón, que haya seguido intentándolo. 'Cause I don't get old loving you. 'Cause I don't get old loving you.